lo que el humano puede hacer con los recursos, en este caso, pues, recursos geológicos, específicamente con la paleontología. Así que para tener un marco más comprensivo, pues lo podemos ver desde un punto de vista de El Salvador. En nuestro país, el simple hecho de tener marcados los sitios con su litología, ya nos puede decir de qué estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, las rocas sedimentarias de origen lagunar, pues ya nos indican que el ambiente que predominaba en un momento dado de la historia, pues era un lago. O depósitos sedimentarios marinos, como los de Metapán, ¿no? Ya nos indica que estamos hablando de que era un fondo marino somero del Mesozoico, del Cretácico más específicamente, etcétera, ¿verdad? Los depósitos aquí que podemos ver están y podemos obtener la mayor cantidad de información más detallada, pues corresponden a lagos así como este, ¿no? La laguna de Olmega, lagos de origen tectónico. Históricamente, geológicamente hablando, desde que ya está constituido el territorio salvadoreño, pues tenemos estos lagos principalmente, que son conocidos como los lagos intermontanos del Salvador en el Pleistoceno. El más grande de ellos, pues el que ocupa el Graben central, el Paleolago Lempa, que está más al noroeste, el Paleolago Metapán, el otro paleolago, el de Titihuapa, que estos tres, que son los principales, corresponden a la cuenca del actual río Lempa. Y el otro, pues el paleolago El Jute o el paleolago Olomega, si lo quieren ver, abarcando también la actual laguna de Olomega. Aquí ya es otro sistema de lagunas que son de origen tectónico. Estos son de origen tectónico, básicamente. Estamos excluyendo todos los lagos de origen volcánico, ¿no? Estamos solo con los de origen tectónico, y pues por la actividad de un sistema de pull apart, que me imagino que ya han de conocer. Entonces, los lagos son los que nos brindan una gran cantidad de información, porque básicamente son como una cápsula del tiempo, donde los organismos que vivieron en el cuerpo de agua, pues se desarrollaron bajo unas condiciones características que empujan a la biología de cada una de las especies, lo que vimos, ¿no? Los factores ambientales, cuando vimos evolución, que son los que le dan las características morfológicas, los hábitos a las especies que viven dentro del cuerpo de agua. Entonces tenemos que para las reconstrucciones paleoambientales nos podemos apoyar en algunos factores. Tenemos los microfósiles, que ya los vimos detenidamente, y quienes han trabajado con ellos en su tema de investigación de cátedra, pues sabrán más detenidamente de que son bastante selectivos en su ambiente, muestran eficientemente las condiciones ambientales de un periodo de tiempo dado. Tenemos también que debemos de apoyarnos en la geoquímica. La química de las rocas la podemos agrupar en la química isotópica y química elemental molecular. En el primer tipo encontramos los análisis en los que se ordenan las proporciones de diferentes formas isotópicas para indicar parámetros específicos como la temperatura y la precipitación, como el oxígeno 18 y el oxígeno 16. Las rocas, dado que procesos abióticos del presente se desarrollaron también en el pasado, el estudio de las rocas nos puede decir mucho sobre las condiciones en las que éstas se generaron. Básicamente, el conocer la estratigrafía, el perfil de los suelos, podemos hacer una reconstrucción de los eventos que llevaron a esa deposición, ¿no? Ya esto lo hemos visto anteriormente, todo lo relacionado a las estructuras sedimentarias,
lo vieron también en la clase de sedimentología, etcétera. Está bastante claro. Y por supuesto, la fauna, especialmente los microfósiles y los micromamíferos. Aquí les dejo este enlace de un estudio que habla acerca de los microfósiles utilizados para las reconstrucciones ambientales. Perdón, los micromamíferos. Los micromamíferos tienen la característica de que se reproducen rápidos, se adaptan a las condiciones de su entorno, pueden indicar microclimas específicos de las madrigueras donde ellos viven, pueden indicarnos también las características de su entorno basados en su hábitat, el tipo de alimentación, los frutos que comieron, etcétera. Y dentro de las ramas que están involucradas en las reconstrucciones de los ambientes antiguos, ahí tenemos a la paleobiología, que pues el principal objeto de esta rama de la ciencia, pues básicamente es el describir cómo era la forma de vida de algún organismo o grupos de organismos, poblaciones, en específico de su forma de vida, la forma de vida, sus actividades que ellos tenían, sus hábitos alimenticios, sus hábitos reproductivos, etcétera. La evolución, y eso pues está apoyado en el registro fósil, ¿no? Con los fósiles que encontramos, las estructuras que dijimos que eran las propicias para poder identificar las especies, una especie paleontológica, son las estructuras diagnósticas que nos pueden decir hábitos de los animales. Por ejemplo, los dientes ya nos puede decir pues la gama de alimentos que tenía a disposición, o estructuras específicas como las modificaciones del cráneo, que es para la lucha, para la competición, como el caso de Pachycephalosaurus, que tenía el cráneo bien doble, que era más que todo para darse cabezazos y así pelear por el éxito reproductivo, etcétera. Hablando exclusivamente de una especie, un grupo de individuos. Tenemos la paleoecología, que es más amplia. La paleoecología estudia e interpreta la relación entre los organismos que vivieron en el pasado, la paleobiota, y su composición, la biodiversidad. También sumando, o sea, se vuelve más compleja, el hábitat en el que vivían, el paleohábitat o el paleoambiente. O sea, las relaciones bióticas y abióticas. O sea, se suma toda la parte inorgánica. Y también tenemos la paleolimnología. Esta es una ciencia que es multidisciplinaria, involucra mucho la física, la química, obviamente la biología, procede y que proceden dentro de los sedimentos, especialmente de lagos, y también la parte del mar también. Hay otras ciencias en las que están relacionados y ya vamos a ver, dentro de ellos pues está la estadística, la propia biología, la física, etcétera. Pero nos vamos a detener un poco más a detalle pues en la paleolimnología. La paleolimnología es una subdisciplina científica relacionada tanto con la limnología como con la paleoecología. Se trata de reconstruir los paleoambientes de ecosistemas de aguas continentales, especialmente los cambios asociados a los acontecimientos tales como los cambios climáticos, impactos humanos como la eutrofización o la acidificación, incluso el tema de asolvamiento de los cuerpos de agua. Esta ciencia trata de analizar e interpretar la información contenida en los sedimentos de los lagos, humedales, incluso los embalses también, o sea, creados por el humano. Los procesos de sedimentación que ocurren en estos ecosistemas que incorporan organismos, nutrientes, elementos químicos, etcétera, que indican los procesos que ocurren en estos ecosistemas y en sus cuencas de drenaje. La paleontología tiene varios objetivos
de estudio. Y esta es una pregunta de examen. Ayudar a establecer los tipos de lago, o sea, hacer una clasificación de los lagos, si son de origen volcánico, si son de origen glaciar, de origen tectónico, de origen de cercanos al mar, de costa, etcétera. Analiza la evolución de los lagos, cómo se van desarrollando, se van ampliando, se van reduciendo, se van modificando según las estaciones del año, etcétera. Analiza y estudia la biogeografía y evolución de los organismos acuáticos. Analiza y estudia los cambios en los lagos debido a acciones humanas. Y estudia las líneas de base sobre las que establecen los programas de restauración. Eso en general de la limnología, ¿no? Y la paleo, pues ya hace referencia al estudio de los depósitos de la roca sedimentaria. Ah, y por supuesto, el último, estudiar los climas pasados para predecir las tendencias o respuestas futuras. Y ya lo vamos a ver más detenidamente. Podemos tener la comprensión dentro de un depósito lagunar, la formación la forma en la que se sedimentan los materiales biológicos y químicos en los lagos es bastante decisiva para hacer los estudios de la paleolimnología, y esto puede quedar evidenciado en los sedimentos. En este caso, pues esta figura, pues la entrada de agua es desde la superficie y hay algunos restos de sedimentos que se mantienen flotando, otros que se mantienen a una misma densidad con el agua y forman parte del epilimnio y se pueden mantener ahí hasta que saturan y precipitan. Y también están pues sedimentos que se precipitan directamente y se van al fondo. Ustedes pueden ver también en cuanto a tamaño de grano, los granos más grandes son los que precipitan primero, etcétera. Este tipo de comportamiento de los sedimentos, ustedes los pueden identificar también dependiendo del origen. Por ejemplo, un pómez de caída es bastante más liviano que flota en el agua y puede cubrir un cuerpo de agua por completo y quedar suspendido y hasta que satura pues se va al fondo, ya precipita. Ustedes en sedimentología ya han de haber visto de cómo quedan los sedimentos de pómez al precipitar dentro de un cuerpo de agua. Si tienen matriz o si es muy poca matriz en la que están, o si es como pómez de caída, pero pómez precipitado dentro de la cuenca, etcétera. También se puede identificar pues la procedencia de los sedimentos del lago si es abundante de manera terrestre, que todos van directamente al fondo, o hay procesos de sedimentación en cuerpos de agua pues, que son ricos en carbonatos. Este es un esquema que muestra el origen de los materiales de sedimentación de un lago y pues hace referencia a lo que son alóctonos, o sea que entran al sistema lagunar que son de fuera, ¿no? Y los autóctonos. Los principales o los mayoritarios son los alóctonos, que ahí tenemos la influencia de materiales que caen directamente de la atmósfera y ahí vemos desde materiales, desde la radiación, materiales radioactivos, todo lo que entra inyectado por las precipitaciones, material volcánico, ceniza, pesticidas, hablando ya actualmente, sulfatos, nitratos, etcétera. Lo que viene de escorrentilla o de flujos fluviales, aluviones, materia orgánica, minerales, etcétera. Todo lo que entra del subsuelo, elementos disueltos, iones que están ahí entrando al sistema desde la parte de abajo. Luego tenemos todo lo que es autóctono, son pues básicamente lo que ha nacido, crecido, desarrollado y muerto dentro del agua. Básicamente es todo los seres vivos que pueden haber
desde microorganismos hasta algas, plantas acuáticas, peces, anfibios, etcétera. Entonces podemos comprender, pues, con la ayuda, pues, de la sedimentología y de los organismos que ahí quedaron preservados, que son susceptibles a los cambios del ambiente, gracias a la biología. Podemos conocer tomando muestras de esos depósitos de roca, hacer una colecta y, bueno, hacer un muestreo para poder conocer la composición o biológica o de sedimentos, ¿no? ¿Quiénes estuvieron actuando dentro de esa sedimentación? En el caso, pues, nuestra, que nos interesa más, podemos hacer submuestras para observar al microscopio qué tipo de microorganismos son los que están ahí presentes. Lastimosamente, esta práctica no la hicimos, pero es bastante sencilla. Solamente en el caso de la diatomita, puede ser lutitas también, pueden hacer un pequeño raspado, ponerla en un portaobjeto, ponen una gotita de agua destilada, que no tiene, que es completamente pura, y lo cubren con un cubre objetos y lo pueden ver a un microscopio óptico de campo claro, que son los microscopios comunes, ¿no? Y pueden observar el tipo de microorganismos. Sabiendo qué tipo de microorganismos son, por ejemplo, el grupo de los foraminíferos o el grupo de las diatomeas, ustedes pueden conocer, sabiendo la biología actual, porque son microorganismos, en caso de estos microorganismos, no han cambiado sus hábitos, eh, sus formas no han cambiado básicamente, se mantienen invariables desde todo lo que es el Cenozoico, ¿no? Para el caso de nuestros suelos, o sea, es bastante útil porque lo que estamos viendo ahí fosilizado son las mismas especies que están actualmente y ya se conocen. Hay guías en las que se puede saber eh, la identificación, saber qué especie es y también la descripción de los hábitos. Si una especie es más de aguas cálidas, si es más propicia a zonas de corrientes, si es más adecuada o se desarrolla más en un ambiente con poca disponibilidad de oxígeno, etcétera. Y bueno, tenemos la otra parte que es la de los radioisótopos para las dataciones, para comprender eh, de qué periodo de tiempo estamos hablando. La paleolimnología es también una alternativa para conocer las condiciones de referencia o condiciones prístinas de los ecosistemas acuáticos antes de la intervención humana. Eso es bastante importante porque lo que nos indica el hecho de ver un tipo de sedimento es que no había ningún tipo de contaminantes provocados por el humano. Vemos el ambiente completamente puro y podemos hacer un contraste con los depósitos que se están llevando a cabo en este momento para ver y hacer la comparación, el contraste de hacer el contraste entre especies. Por ejemplo, si encuentro una misma especie fósil en un lago prístino, en un sedimento de un lago que fue completamente puro, con actuales, ver qué condiciones han cambiado. Por ejemplo, la reducción de tamaños, la reducción de tallas, eso está bastante relacionado con la disponibilidad de oxígeno, y la disponibilidad de oxígeno también está relacionado con la turbidez del agua. O sea, son una cadena de factores que nos pueden revelar mucho acerca de las condiciones del pasado, contrastándolas con las de ahora. Y es posible también hacer lo contrario, poder encontrar un lago de un ambiente donde no hubo intervención humana, pero que tuvo algún contaminante natural, por ejemplo, la influencia volcánica de algún volcán que ya no existe ni hay evidencia de ello, y, y compararlo con sedimentos actuales y decir este, que sean parecidos, ¿no? De un ambiente parecido.
qué fue lo que ocurrió, por qué hubo esa contaminación que no fue por el hombre, por el humano, y poder darle interpretación a ese depósito sedimentario, a esa roca. En muchos lagos, estas condiciones pueden ser deducidas a través de un estudio paleolimnológico de los fósiles de diatomeas, crisofíceas, cápsulas de ácaros, caparazones de cladóceros o estructuras bucales de los quironómidos. Estos grupos pues ya los hemos visto, así es que ahora ya saben orientarse y dónde buscar, ¿va? Ya se sabe qué buscar al momento de que ustedes quieran hacer pues la comprensión del ambiente deposicional en el que se desarrollaron esas formas de vida. Y estos son indicadores de las condiciones naturales de los lagos. Aquí tenemos un ejemplo de un lago glaciar en el cual pues en invierno pues hay una condición bastante diferente en el cual se congela la parte superior, hay una capa de hielo y en el verano pues se deshace, ¿no? Y hay una mayor precipitación por la afluencia de sedimentos provenientes del de hielo. Eso hace que hayan barbas glaciares. Estas estructuras que se ven aquí se conocen como barbas. Son estratos laminares que reflejan temporalidad. Y aquí tenemos cada una glacial, porque una es la de la época lluviosa y la otra es la época seca, o la época de otoño, invierno, y la otra de primavera, verano, dependiendo de las latitudes donde estén. Pero en el caso de si es un lago glaciar, básicamente sabemos de que estamos en regiones donde existen las 4 estaciones. Y aquí las tenemos, ¿vale? Las oscuras corresponden a arcillas y materia orgánica, otoño e invierno. Y las claras, pues salimos y arenas, o sea, primavera y verano. Pues también tenemos esto, ¿no? Hablando, pasándonos un poco al mar, ya habíamos visto esta lámina en las clases anteriores, donde también podemos conocer pues la batimetría con la ayuda de los fósiles. Si estamos hablando de zonas profundas, que esta era una de las preguntas que venía en un examen, me acuerdo, de zonas profundas son bastante característicos por los radiolarios y las diatomeas, que son más de origen o de un componente de sílice, sus estructuras esqueletales. O por ejemplo tenemos aquí el caso de los rudistas, que lo vimos en la parte práctica, en el depósito ahí del museo, que había una gran cantidad de rudistas. Estos son los rudistas preservados en roca sedimentaria, pues, que nos están describiendo desde ya de que estamos hablando de un arrecife, de una cresta arrecifal, y predominantemente pues de un arrecife de rudista, una zona poco profunda. Ya sabemos que los rudistas son preferentemente de fondos arenosos, de aguas poco profundas, lo que le hace que sean aguas cálidas. O sea, ven la cantidad de información que nos da y sabemos de que son pues Bunstone prácticamente. Y es lo que vimos eh, en el laboratorio, digamos así. Y así cada uno de ellos. Entonces, debemos de considerar para hacer una reconstrucción paleoambiental, hacer la descripción ya a profundidad, pues el ambiente sedimentario en el que se está, las estructuras sedimentarias que se observan, tanto orgánicas como inorgánicas, el contexto geológico local y regional, porque hay que ver dónde estamos parados, ¿verdad? Si estamos hablando del trópico, si estamos hablando de un istmo, si estamos hablando de islas, etcétera. El material fósil encontrado pues nos indica mucho, ¿no? Las características tafonómicas, que ya las vimos también, cuáles fueron las características, si hay procesos físicos, hay arrastre, hay tipo sedimentación que ha dejado a los restos fósiles de una manera en particular, que es característica. La biología de las especies, si son especies que prefieren temperaturas altas o temperaturas bajas, son de alturas considerables, porque hay muchos lagos, hay muchos cuerpos de agua,
que son de altura, ¿no? Que se encuentran en cordilleras. Es algo bastante importante considerar, a diferencia de un lago de origen tectónico, zona profunda, o sea, valles, ¿no? O zonas costeras. La relación que existieron entre los organismos es importante decir, porque si yo encuentro herbívoro, quiere decir de que había disponibilidad de pastos, por ejemplo, pastizales, o mucha vegetación, los aspectos ecológicos y aspectos climáticos. Y este es un estudio de caso. Les voy a presentar un poquito acerca de mi investigación que estoy por terminar. Hablando en específico de este sitio que tal vez pasamos viéndolo cuando vayamos a campo. En el 2019 se encontró este sitio paleontológico Las Aradas. Básicamente son todo este perfil en esta cañada de este río, el río Las Minas, pues está florante con un depósito, estrato de depósito de este lago, donde se han encontrado evidencias de fósiles de plantas y de peces. Solo ya ver peces ya te dice, ah, esto es un lago. Entonces, ¿qué tipo de lago? Ah, este tipo de cola, este tipo de estructura, agua dulce. No puede ser un lago salado como el de Nicaragua o lo que sea. Entonces, estamos hablando de agua dulce. Perteneciente al miembro formacional de C1L, de la Cucatlán, con una edad definida, el Pliocleistoceno. Y en estos sedimentos pues encontramos diatomita, es esta roca que está compuesta por estos fósiles. Y aquí vemos un perfil. Básicamente es un tramo, aquí, es un tramo bastante considerable. El que está aquí. Este es el río Las Minas. Este es el depósito lagunar, el que está aquí en color azul. Permítanme. Hoy sí. Mientras que los que son de color rojo ya corresponden a un depósito fluvial. Entonces son cerca de 7 kilómetros en donde están perfectamente preservados al menos 2 kilómetros de esa exposición de esos sedimentos. Entonces el planteamiento fue pues determinar las variaciones paleoambientales durante el Plioceno registrados en los depósitos sedimentarios lacustres del Paleolago Lempa. Identificar taxonómicamente las especies de diatomeas y demás organismos fósiles presentes en la columna sedimentaria a lo largo del afloramiento del río Las Minas. Y representar toda la información estratigráfica del depósito sedimentario, en especial de la bioestratigrafía y el fechamiento de rocas que conforman el depósito. En este caso, pues, es muy difícil datar roca sedimentaria, es caro, así es que se buscó tefra volcánica, material volcánico que esté relacionado tanto suprayaciendo o ya subyaciendo al depósito. En este caso, pues afortunadamente encontré un material dentro de los sedimentos, una piedra volcánica que deformó pues el sedimento y ahí quedó. Y finalmente, pues describir el paleoambiente basado en evidencias biológicas y geológicas de los cambios climáticos y o ambientales, utilizando los macro y microfósiles y sus dinámicas poblacionales mediante instrumentos estadísticos. Pues son los objetivos de mi investigación. Entonces, tenemos este fragmento del paleolago. En realidad es más grande. Acuérdense de que estos que son fluviales han caído sobre los lagunares, básicamente se proyectan. Y todo lo que está en blanco es material volcánico, más reciente. O sea que ese lago pues era súper grande, más o menos abarcaba todo esto, todo esto. ¿Y qué es lo que se hizo? Pues se seleccionaron puntos de ese afloramiento
que a pesar de que tengan depósitos fluviales encima, me centré solamente en los depósitos lagunares, obviamente, es lo que me interesa, y seleccioné 3 puntos, de los cuales se hizo un muestreo así vertical, y en estos, en esta pared, ¿no? Y también se hizo una descripción detallada y medición de los estratos y láminas cada 10 centímetros, y por supuesto un registro fotográfico para hacer pues un perfil, una columna estratigráfica. Estos sedimentos pues hoy son bastante difíciles porque hay unos que tienen unas láminas que tienen un espesor menor de 1 milímetro, o sea, una reglita pues ni siquiera dentro de 1 milímetro, a veces hay hasta 3 capas, entonces es bastante complicado, pero es bastante interesante. Ese depósito pues tiene esta forma, ¿no? Esas láminas, y se puede hacer un conteo de años. Lo que está aquí, como vimos, pues 2 láminas son 1 año, así que me eché alrededor de 7 metros del sedimento florante del depósito, ¿no? Contándolo. Alrededor, están ahí marcados alrededor de 7,000 años, 7,000 años ahí en el sector más grande, o sea, en el afloramiento más alto. Son 7 metros, entonces tenemos una cantidad de años bastante importante. Entonces se hace un muestreo de las rocas para la datación, como se los mencioné, y pues he tenido la colaboración de personal del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales de la Universidad de Mendoza, en Argentina. Y bueno, aquí un ejemplo de las muestras, del muestreo. Eso para conocer el depósito. ¿Cuánto tiempo está ahí registrado ese archivo? Lastimosamente no he encontrado el piso, no, la base, el basamento de ese depósito. Y eso que tuve acceso a una perforación de ANDA, de una perforación de 300 metros, pero está ubicado más al norte. Así que todavía sigo investigando. Pero al menos esa cantidad que está ahí aflorando es significativa. Entonces, tomando las muestras, hay una metodología de laboratorio en el cual hay un tratamiento de los materiales con ácido clorhídrico para eliminar, obviamente, todo lo que es carbonatos, y con peróxido de hidrógeno para eliminar todo lo relacionado a orgánicos. Luego se hace un submuestreo, ¿no? Es lo que ya habíamos visto. Tomamos las muestras y se hace un submuestreo de esta manera, con agua destilada, básicamente. Se hace este montaje de los sedimentos en un portaobjetos. Es preferentemente de los portaobjetos que son más anchos, los que se utilizan en el laboratorio clínico para las muestras de heces. Y ese le da a uno una mayor superficie para estar observando. Y al final, pues se obtienen este tipo de imágenes. La observación al microscopio y la identificación taxonómica. Hay grupos, en este caso, estas que son diatomeas pennadas, que hacen más alusión a ambientes de corriente, que son las menores, la menor cantidad que he encontrado, y estas que son las diatomeas céntricas, ¿se acuerdan? Estas están más relacionadas a ambientes lagunares. Y pues las características diagnósticas, en el caso de estos, son las ornamentaciones. Hay ornamentaciones como el caso de estos hoyitos que se le ven al esqueleto de sílice de esta diatomea, pues hacen una diferencia si son completamente rectos como en este caso,
Hay otros que son un poquito curveados, un poquito, sí, retorcidos, las líneas estas. Es otra especie, es bastante complicado y al mismo tiempo entretenido. Entonces, al tener un conteo de todas estas especies, cantidades de especies, eh, número de especies, o sea, diversidad, y también cantidad de individuos que se hace por alícuotas, se puede utilizar una metodología de análisis. En el caso de mi interés, pues conocer cómo es la ecología en este ambiente relacionado con estos seres vivos. Y le saco pues un análisis de similitud de Jacquard que mide el grado de similitud entre dos conjuntos. En este caso, pues conjuntos de estratos, ¿no? ¿Qué tan diferente es un estrato con otro estrato según la distancia del depósito? El índice de Margalef, que es la riqueza de especies, qué tan rico de especies es determinado punto o determinado época de esos 7000 años representados ahí. El índice de Morishita-Horn, que es una medida estadística de la dispersión de individuos en una población. Y por supuesto ya después, pues literatura, y me apoyo de algunos programas estadísticos y de diseño de parte de los resultados, pues sacar la bioestratigrafía. Esto es algo preliminar, ya se los he mostrado antes, pero quedaría más o menos así, solo que con más detalle, ¿verdad? Y por supuesto la identificación, un listado y la distribución de los microorganismos. También qué otra cosa hay, como en este caso, que no es una diatomea, es un dinoflagilado. Y luego viene pues la parte de la distribución de los microorganismos en las columnas. Básicamente se puede hacer esta distribución en la parte de la época. Esto es la toma de un año en específico. Nos centramos en la parte rica en material orgánico, dejamos a un lado la parte rica en materiales inorgánicos y vemos pues la composición que pueda tener tanto de especies como de abundancia en cada una de ellos. Y como resultado tenemos con claridad saber qué especies son, y ya sabiendo qué especies son es la que nos permite decir esta era un grupo de, por ejemplo, ¿verdad? En este caso, en las representaciones de estas estadísticas en cuanto a abundancia, si esta especie es, ya sé yo que es más de un ambiente de agua cálida, en la columna vemos que hay un punto en específico que hubo un calentamiento del ambiente, un calentamiento regional, porque es un lago bastante grande. Entonces, las diatomeas pues nos dicen, esta especie que es característica o que gusta más de temperaturas cálidas, pues eh, tuvo una explosión a esta altura de la existencia del lago, que nos indica un calentamiento. Y así, ¿verdad? Muchas de ellas tienen características específicas para comprender el pH, el oxígeno disuelto, la, la turbidez, niveles tróficos, etcétera. Hay otra forma de representarlo. Este es un ejemplo, ¿no?, por año de fitoplancton en un cuerpo de agua. Si tenemos un boom de una especie determinada en el cual es más propicia a desarrollarse en un ambiente con una gran cantidad de turbidez, como por ejemplo esta, quiere decir de que hubo una mayor influencia de sedimentos provenientes de zonas altas. Y para este margen, en este caso de este ejemplo, 2002, 2013, hubo una mayor cantidad de sedimentos que llegaban al cuerpo de agua, lo que quiere decir de que hubo una gran cantidad de precipitación, o sea, hubo un fenómeno
de mayor cantidad de lluvias. Se volvió mostrando lluvias cálidas, por ejemplo. Esa es una manera en la cual ustedes pueden utilizar a los fósiles, conociendo la biología de ellos eh, y, y el entorno en el que se desarrollan, para poder comprender qué está pasando en esos sedimentos, qué pasó en ese momento, comprendiendo pues las cuestiones ambientales, cuestiones en sí, en las cuales describen los eventos que han ocurrido alrededor, si hubo actividad volcánica cerca, si hay, en el caso de que se centren con, con los sedimentos, ¿no? En sí, con limos, arcillas o tefra, etcétera. Y bueno, eso sirve para poder hacer la interpretación paleoambiental y las descripciones, eh, las variaciones ambientales. Y pueden agregar lo macroscópico. Ahorita me centré solo en lo micro, ¿verdad? Pero lo macroscópico pues ya le puede dar una cierta cantidad de información importante de cómo es el ambiente. Para el caso de estos sedimentos que tenemos en el país, especialmente los que están en el Paleolago Lempa, que es el cuerpo de agua más grande que ha existido a lo largo de la historia de El Salvador, podemos comprender la situación global, no solamente lo regional o lo local específicamente, sino que algo global. Y aquí vemos un ejemplo, ¿no? de cuestiones que son rítmicas a nivel planetario, básicamente, como el caso del efecto del fenómeno del niño y de la niña. Para el caso del niño en nuestro país, eh, el clima más seco en esta temporada, ¿no? Del niño se da en el caso nuestro, ¿no? Mientras que para nosotros, cuando está presente el fenómeno de la niña, tenemos mayor cantidad de precipitaciones. Y ya están relacionando lo que les acabo de decir, ¿verdad? Podemos ver en los sedimentos cuando ha llovido más, en épocas que ha llovido menos, con el caso del niño, el cual si ha llovido menos, hay más sequía, pues la productividad de un sistema lagunar baja, ¿no? Y o sea, hay muerte de los microorganismos que precipitan al fondo y forman una capa en específico de esa estación del año en el cual se ha visto influenciada por cualquiera de estos dos. Y lo vemos aquí. En el caso del fenómeno del niño, por ejemplo, aquí les dejo unos enlaces de esta temporada, ¿no? de huracanes que para parecer va a estar bastante activa. En el marco del fenómeno de la niña, en este año pues nos va a dar nos va a tocar estar con el fenómeno de la niña. Al parecer vamos a tener mayor precipitaciones. Y esto que ustedes ven aquí al fondo, pues son las imágenes de estos sedimentos que se encuentran ahí. Ustedes lo vieron cuando fueron ahí al paraíso. Lo único que la diatomita que ustedes tenían, pues se exfoliaba, se deshacía, se hacía trizas, ¿no? En las manos. Pero en este caso, pues están bastante bien consolidadas. Se pueden trabajar, se puede raspar, se puede hacer el conteo de estas láminas. Y en el caso de este lago, que es de origen tectónico, que es tropical, tenemos esta parte blanca, que es la de mayor productividad, donde está básicamente constituido por los esqueletos de las diatomeas. Y las oscuras, estas delgaditas, pues el aporte de materiales de limos, de arcillas, lo que representa pues la época lluviosa. Y en esta imagen que está más centrada o más a detalle, vemos pues esta gran capa de limos, pero enorme. Bueno, en realidad son arcillas. Estos son arcillas, un poquito de limos, trazas de limos ahí. Si ustedes ven el centímetro, esto es como un poquito más de 2 centímetros.
¿Qué nos indica? Pues que en este momento, en este periodo de tiempo, hubo lo que se conoció como una super niña o super la niña, un evento de destrucción grande en el entorno que provocó un aporte muy grande de sedimentos al cuerpo de agua. Y si ven, pues la recuperación fue bastante complicada en estos sedimentos que ya corresponden a la época seca. Aún había precipitación de limos y arcilla dentro de la, dentro de la, eh, dentro de las diatomeas que precipitaban al fondo. Así que este es un evento catastrófico, podríamos decirlo así, en cuanto a lluvias. Aquí hubo algo diferente. Muy probablemente pues sea un efecto de El Niño, o sea, una época con menos precipitaciones, con menos lluvias, en las que pues la productividad del lago pues quedó disminuida y pues una gran cantidad de restos de microalgas fueron quedando, muriendo y precipitando al fondo. Esto que les estoy comentando es una hipótesis en sí de este caso, ¿no? Porque no se ha trabajado a profundidad con estos sedimentos del paleolago Lempa. El comportamiento es correcto, que les estoy diciendo, pero habría que confirmar con más estudios si estamos hablando de este fenómeno. Este depósito lagunar del paleolago Lempa, recuérdense de que estamos hablando de que tiene una datación alrededor de unos 2 millones de años, tal vez un poco menos. Y ya nos indica qué tipo de actividades podría tener. Las diatomeas que se encuentran aquí son comparadas con las especies actuales, son enormes, enormes, completamente enormes a lo que son ahora. Y estas gráficas son pues para el comportamiento de este año. Estas gráficas son del día de ayer. Este es el comportamiento de las temperaturas de la superficie del océano. Este caso, pues para este cuadrante, que es el que más nos influye a nosotros, que es al suroeste de México, vean que la cantidad promedio, que es la línea negra, de las temperaturas más altas, está muy por debajo del récord histórico que estamos teniendo en este momento para esta fecha, para el día de ayer. ¿No? O sea, las aguas están bastante cálidas. Y peor es el caso de este, este cuadrante del Caribe, de todo el Caribe. Las temperaturas de superficie del océano están en récord históricos. Están más altas que el promedio y más altas que el 2023, que el año pasado, que es la línea roja. Lo que indica de que si estamos en el fenómeno del Niño, que ya está confirmado, es más hiperactivo en cuanto a huracanes el, el Atlántico. O sea, va muy probablemente, según los cálculos que están haciendo las instituciones de meteorología, se esperan arriba de 30 ciclones, desde tormentas tropicales, depresiones tropicales, tormentas tropicales, huracanes. Se espera muchísimo más que el 2020, creo que fue que llegamos hasta las letras griegas, eta y iota. Y todos estos fenómenos nos indican calentamiento y pueden quedar aquí representados en estos. Podemos interpretar esos sedimentos y los factores ambientales que han llevado a cabo la disposición de fósiles en ese momento de esa depositación, en ese depósito. Otros grupos que aportan a las reconstrucciones paleoambientales, pues lo habíamos dicho, ¿verdad? Los microfósiles, tanto radiolarios
como foraminíferos y también los micromamíferos. Aquí les dejo esta presentación, ustedes pueden verla, aquí les dejo el enlace, micropaleontología ambiental, aspectos geológicos y biológicos, está bastante interesante. Y esta es la pregunta de examen, que ¿por qué estos organismos nos dan nos ayudan a interpretar y reconstruir paleoambientes? Porque han sido muy abundantes y tienen una rápida adaptación y una rápida evolución. Además que en los sedimentos, pues las perforadoras no los destruyen, quedan completamente enteros e intactos. Así que son tres factores para que lo consideren ponerlo en el examen. Aquí tenemos este otro grupo. Esto ya los hemos visto más detenidamente. Aquí les dejo más en particular qué se puede medir de los cladóceros. Son estos, son artrópodos, cambios en el clima, oscilaciones tróficas, acidificación, cambios en el nivel del agua, con la biología de este organismo que les pueda aparecer en sus sedimentos. Los quistes de crisofisias también pueden darnos conocimiento de pH, clima, estado trófico, cambios en el ambiente, el nivel del lago, etc. Los ostrácodos, ¿se acuerdan de los ostrácodos? Nos permite conocer de nutrientes, salinidad, temperatura, composición química del agua, etc. Y las diatomeas, ¿no? Que son las que estamos más al alcance de poder estudiarlas nosotros aquí en el país. Son buenos indicadores de cambios ambientales. Sus esqueletos de sílice se conservan muy bien, permanecen estables en las distintas secuencias de sedimento, presentan una ornamentación específica muy diferenciada. Muchas especies tienen un estrecho rango de tolerancia a condiciones ambientales y responden rápidamente a los cambios ambientales. Y bueno, podemos sacar gráficas así gracias al conocimiento del comportamiento de los fósiles, que podemos tener las interpretaciones de la glaciación en cuanto a temperaturas. Ahorita pues estamos subiendo, aquí es el presente, que estamos en una época interglacial. La temperatura va a seguir subiendo un montón, pero ya vemos que estas que son como en vaivén, ¿no? Son como las cuerdas de una guitarra, ¿no? Y tenemos que hemos estado en temperaturas de efecto invernadero la mayor parte del tiempo, y en épocas de hielo, pues una menor cantidad, ¿no? A lo largo de la historia de la Tierra. Vamos a llegar hasta aquí por el momento, vamos a tener una pausa de 15 minutos y volvemos a las 10, 15, a las 6:25. Bueno, Lick, está bien. Igual si tienen alguna pregunta pueden hacerla cuando volvamos.